A ver, mis queridos alumnos, buenos días. Hoy día lunes, ya 16 de noviembre del 2020, vamos a comenzar nuestra clase de literatura. El tema del día de hoy será el romanticismo. Siempre en España, porque ya habíamos hablado en clases pasadas del romanticismo en general. Y un poco para recordar, díganme ustedes, ¿dónde nació el romanticismo? En España. No. ¿Dónde nació? Fue pregunta de examen Roma, Grecia, están jugando a los dados, están adivinando. Alemania. Alemania, muy bien, Víctor Fernández. En Alemania surgió el romanticismo. Y un poquito retrasado llegó a España. Pero en España se desarrolló con mayor pomposidad, con mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque cultivaron. Y allí nace justamente el más grande de los románticos. Se le llama a él el padre del romanticismo mundial. ¿Quién cree que fue? Española. Gustavo, Adolfo. Quinto año está allí, ¿no? No están, ¿no? Estarán Aguilar. durmiendo, así, apagado sus cámaras. Tremendos, irresponsables, reverendos. Muy bien, ya que el único. Bueno, no, ya no digo nada más porque, bueno, me voy a amargar y todo. Entonces, falta de respeto, irrespetuosos y todo lo demás. Pregunto y 2, 3 nomás contestan. El resto, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. El gran Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es el más grande de los románticos. ¿Por qué? Porque justamente el día de hoy vamos a estudiar. Muy bien. Entonces aquí he preparado una diapositiva para poder compartir y trabajar con usted. El romanticismo, Bécquer y su obra Rimas. Él ha tenido dos obras fundamentales, Rimas y Leyendas. Ojo, él fue poeta. Él fue poeta. Él escribió poesía, pero poesía sencilla para entender. Bécquer, el más grande de los románticos. Imagínense. Qué bien. Entonces, ahí está, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Te presento. El romanticismo en España. ¿Qué significó? Se entiende por romanticismo un movimiento no solo literario, sino también ideológico, que se produjo en la cultura europea durante la última parte del siglo XVIII. A ver, alumnos, si hablo yo, la última parte del siglo XVIII, ¿qué año más o menos me estoy refiriendo? 1799. Muy bien, la última parte podríamos hablar 1790, ¿no? 90. 1790. Y la primera mitad del siglo XIX, o sea, estamos hablando hasta 1850. Entonces, en formas generales, podemos decir desde 1790 hasta 1850. Ese es el periodo que duró el romanticismo en España. Si tú te has dado cuenta ya, si hablamos de 1790, ya es un año más de lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando en Europa
se estaba dando el romanticismo. O sea, cuando se dio la Revolución Francesa, ¿qué movimiento literario estuvo presente o primaba? Era el romanticismo, pero allá en Europa. Con unos cuantos años de retraso llega a España y en España se asienta en el año de 1790. La Revolución Francesa, ¿en qué año se dio? Alumnos de quinto están allí. ¿Qué año se dio la Revolución Francesa? Solamente los que han opinado algunos y han aperturado su cámara están presentes. Los demás están 1789. Muy bien, 1789. Perdón, 1700. A ver qué dice el chat. 1789. Exactamente. Y si hablamos de 1790, ya llega a España, después ya de la Revolución Francesa. Todo un acontecimiento, ¿no? Que marcó el hito de la historia del mundo, la Revolución Francesa. Por eso se menciona mucho la Revolución Francesa. No solamente correspondió a, a Francia, sino al mundo entero, ¿no? Que gracias a la Revolución Francesa, aquí en el Perú comienza a crecer esa ola, la ola de la independencia, pues, porque en 1821 el Perú ya se va suscitando en lo que es la independencia. Muy bien, tuvo gran influencia en la política, ahí está, claro. Imagínense, los románticos de la época decían, viva la libertad. La libertad es un bien preciado del humano, decían. Y ellos ya decían, por ejemplo, cuando los franceses elaboran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es el primer derecho? A ver, mis queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Derecho a la vida. La vida, muy bien. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la Revolución Francesa, se dicta, se redacta, hablan como primer derecho la vida. ¿Y cuál creen que es el segundo derecho? A ver, ¿una El idea? trabajo. No, la libertad. Derecho a la libre La libertad. libertad, la libertad. Acuérdate que en esa época no había libertad. Unos cuantos eran dueños de las personas. ¿Te acuerdas de los reyes y los siervos? Los siervos eran una especie de servil al rey. Entonces, por eso que la Revolución Francesa marca un hito en la humanidad. Y dice, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice, la libertad. Eso es romanticismo, mis queridos alumnos. Ahora, que si se alcanzó o no. Por ejemplo, ¿por qué se lucha por la independencia del Perú? ¿Qué cosa es ser independiente? Ser libre, pues. Ser libre. Entonces, eso es romanticismo, mis queridos alumnos. Eso también es romanticismo. Entonces dice, tuvo gran influencia en la política, en los conceptos jurídicos. Cuando yo ya te estoy hablando de derecho a la vida, del derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, estamos hablando ya de temas jurídicos. ¿Eso está dónde? Está consagrado acá en nuestra Constitución Política del Estado. Primero dice, todos tenemos derecho a la vida. Ese es el primer artículo sobre los derechos que habla de la Constitución. El segundo, el derecho a la vida. ¿Pero de dónde he recogido todo eso? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después aparecen ya los otros derechos. El derecho a tener un nombre propio, el derecho al estudio, el derecho a tener lo que es salud, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un trabajo, o sea, y a otros derechos. Pero todo eso es, ¿qué cosa? Tiene su repercusión en los conceptos jurídicos y en todos los órdenes culturales. Ojo, aquí en la pintura, por ejemplo, ya tú tienes la libertad de pintar de lo que tú quieras. Ya no tenías simples cosas que te has limitado.
O de repente cuando tú publicabas o escribías obras. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Lazarillo de Tormes? ¿A quién pertenece el Lazarillo de Tormes? ¿Quién es el autor? ¿Recuerdan? Algunos ya están googleando, otros, bueno, no. A ver, ¿quién me dice? El Lazarillo de Tormes, mis queridos alumnos, es anónimo, no tiene autor. Pero ¿por qué, profesor? Si es una obra bonita, simpática, un poco de... ¿Por qué el autor no apareció? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿alguien ha leído, ha estudiado en tercer año lo que es el Lazarillo de Tormes? ¿Se recuerda alguien? No. Bien. El Lazarillo de Tormes, ¿Lazarillo quién es? Es un individuo en la España feudal, en la España difícil, en la España en donde todavía no había libertad ni nada, era que servía a los ciegos, era su guía de los ciegos. Pero este ciego tenía mucho dinero y podía pagar, y contrataron un lazarillo. A partir de ahí es que surge ese nombre. Entonces ese lazarillo eran los ojos de esa persona y tenían que trasladarlo a todos los lugares siempre señalados. Pero esa obra habla de crítica de estos señorones de la época. Se burla del clero. Acuérdate que la religión fue poder en esa época. Y si aparecía el autor de esa obra, mis queridos alumnos, simplemente le costaba una pena de cárcel. Porque se estaba burlando, estaba haciendo una crítica a estos señorones, a los personajes de la época. Por eso que esa obra, preferentemente ha sido de carácter anónimo. Así fue, mis queridos alumnos. Por eso, también en la escritura, ahora sí puedes ser libre tú de escribir. Y eso es parte del romanticismo. En órdenes culturales que imperaban a principios del siglo XIX. Ya estaban, ya. Cuando ingresan al siglo XIX, que ya se respiraba, ¿no? Libertad, se hablaba de cosas nuevas, tú ya tenías todas las posibilidades de escribir, de pintar, de hacer tus esculturas, de acuerdo a lo que tú pensabas. Nació como una reacción revolucionaria, claro. ¿Por qué una reacción revolucionaria? Porque se dio en Francia con la Revolución Francesa, contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Eso es fundamental recalcar que fue el romanticismo. Fue subjetivo, fue sentimiento. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Imaginémonos, ¿no? ¿Quiénes eran los poetas románticos? El romántico despreciaba el aspecto externo del poema. Decía, si este poema no tiene sensibilidad, no es un poema. Por consiguiente, no lo consideraban ellos. Atento solo a una descripción individual y subjetiva. O sea, tiene que tener alma, decía este poema, para poder considerar poema. Así decían los románticos de la época. Este subjetivismo lleva a buscar la soledad, la lejanía y el drama. ¿Eh? Imaginémonos. El romántico busca la evasión hacia un mundo ideal del que procede el gusto por la Edad Media. Un mundo ideal, ¿no? Campos, flores, días soleados, el amor caminando con tu amado o tu amado. O sea, eso, ¿no? Busca la evasión. Hay un deseo íntimo de contemplar la naturaleza en libertad. Se exaltan las ruinas, la nocturnidad, lo tormentoso y sepulcral, lo triste y melancólico del paisaje. El paisaje se hace proyección espiritual del poeta.
encontramos odio mortal a la mitología griega. Miren, se van contra la mitología griega y romana. Como elemento de contraste encontramos una exaltación de la mujer y el amor. Exaltan a la mujer y por ende también al amor. Son los que señalaban los poetas románticos. Y aquí está el gran Gustavo Adolfo Bécquer con su obra Rimas. Rimas. ¿Qué podemos decir de él? Podemos decir que su verdadero nombre fue Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastille. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde aparece Bécquer? Déjame decirte, alumnos, que algunos autores, algunos escritores o algunos famosos siempre escogen sus nombres para que en la posteridad sean conocidos. Si usted se ha dado cuenta, Bécquer no aparece por ningún lado en su nombre ni apellido. Entonces Bécquer, él se lo crea. Y a partir de ahí es conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Pero su nombre, apellido completo, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastille. ¿Dónde nace? En Sevilla, España, ¿no? El 17 de febrero de 1836. Muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Relativamente pocos años. Si usted ya sacó su cuenta de cuántos años, 1870. 34. Es joven, demasiado joven. Para ser ¿Por qué escritor, muere joven? claro, justamente fue atacado por una enfermedad, ¿no? Por una enfermedad. Acuérdate que antes las enfermedades, muchas, no encontraban cura y simplemente lo que te esperaba era la muerte. No es como ahora. Ahora ya casi todas las enfermedades son, digamos, curables, ¿no? Salvo, por ejemplo, el cáncer, pero el cáncer en sus inicios sí puede ser curado. Claro, pero si el cáncer ya es avanzado, ya es un poco difícil. Lo otro es, por ejemplo, el SIDA, que es una enfermedad que también, pero en sus inicios puede ser derrotado, ¿no? En ese sentido. Entonces, mis queridos alumnos, ahorita, por ejemplo, también es el virus este del coronavirus, ¿no? ¿Verdad? O el COVID, hasta que se encuentra la vacuna respectiva, y en eso están. Entonces, poeta, narrador y periodista español. Poeta, narrador y periodista español. Perteneciente al romántico tardío. Eso es lo que te decía. ¿Por qué romántico tardío? Porque ya en Europa ya se había desarrollado, o se estaba desarrollando, ya estaba, digamos, ¿no? En su apogeo, mientras que España llega con cierto tardío, con cierto retraso. Aunque asociado igualmente al postromanticismo, o sea, ya casi a las finales y un poco más en España se alargó lo que se llama el romanticismo. Reconocido en vida, pero alcanzó realmente la fama hasta después de su muerte. Miren, siempre hay esa particularidad. Y usted me dirá, profesor, siempre nos dice que los poetas, los escritores, los famosos, más son recordados después de su muerte y no casi en vida. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de hacer en el conversatorio literario, ¿recuerdan ustedes? Hablé yo de César Vallejo, ¿no? Y dije, César Vallejo murió en la pobreza, siendo un hombre muy pobre. ¿Y qué hubiera pasado si él en vida todo lo que después se descubre de su poesía hubiera sido, ¿no? Para mí, lejos ya hubiera ganado algún premio Nobel de literatura. Pero bueno, así es, pues, a veces, después de muerto, recién le dan el reconocimiento. También podemos decir el análisis de su obra, ¿no? Mayor auge del realismo, romanticismo de origen alemán, principales temas el oriental y exótico, la muerte y la vida de ultratumba,
el embrujamiento y la hechicería, el tema religioso, las inspiradas en el romancero, las de tendencia animista, temática intimista y una aparente sencillez expresiva. Su obra más célebre, Rimas y Leyendas. ¿Ya? Sus obras más célebres son Rimas y Leyendas. Las características presentes en su obra, lo exótico. ¿Qué cosa es exótico, mis queridos alumnos? A ver. Lo raro, desconocido. Ah, pero a ver, Algo así. lo desconocido también puede ser tétrico, ¿no? Puede ser terrorífico. Lo raro. Lo exótico. A ver, cuando llegan los españoles a esta parte del continente, a ver, vamos a activar el chat, a ver qué dice. Una cultura distinta. A ver, cuando llegan, por ejemplo, los europeos o españoles, principalmente a esta parte del territorio, ¿no? Un país lejano, dice, a ver, cuando llegan a este país, lo primero que les llama la atención, muchas cosas a los europeos. Por ejemplo, ellos no estaban acostumbrados a ver aves, como el caso, por ejemplo, del famoso guacamayo. Los guacamayo son esos loros grandes, pintados, no pintados, ¿no? Sino de plumaje de colores. Cuando vieron salir de la vegetación, los españoles cuando llegaron a Centroamérica, se sorprendieron. Observaron, por ejemplo, esas playas con vegetación. Entonces, a partir de ese momento, cuando escriben los cronistas y dicen, esto es algo exótico. O tú de repente habrás visto alguna película, por ejemplo, cómo son las costumbres de los árabes. Es algo exótico, ¿no? Entonces, eso es lo que exploraban los románticos, en este caso el romanticismo o el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Lo exótico, escenario de países orientales, indigenismo, o sea, ¿no? La forma de vestir, por ejemplo, de nuestros antepasados, les llamaba y decían, y de lugares considerados exóticos en esa realidad. El historicismo también está presente, el historicismo. La historia nacional vuelve a la literatura. O sea, el amor a tu patria. Escribes pensando en tu bandera, en tu patria, en tu territorio, en su gente, pero transformando lo histórico en leyenda. Aparece en lo que vendría a ser parte de las famosas leyendas para que tú puedas explicar un poco la historia. Y nuestras culturas antiguas han estado o está lleno de qué? De leyendas, ¿verdad? De leyendas. Si tú, por ejemplo, viajas a un lugar determinado, vas a encontrar con muchas leyendas. Te cuentan, ¿no? De cómo surgió el origen de esa laguna, el origen de esa isla, el origen, pues, no sé, de ese muro, de ese cerro, ¿no? Etcétera, etcétera. Siempre ahí está. Y eso es justamente en la época civil. Lo popular también. El pueblo constituye el origen y el destino de la creación literaria. La naturaleza presente, ¿no? En esto del tema de lo que es el romanticismo. El protagonista busca la soledad en medio de la naturaleza. El paisaje acompaña su estado de ánimo. Lo subjetivo y lo sentimental, ahora sí. Pero lo subjetivo y lo sentimental, mis queridos alumnos, predominaba fundamentalmente lo que te nacía de tu sentimiento. Ese es subjetivo, tu sentimiento. ¿Y qué cosa primaba? Eso, tu sentimiento antes que la razón. Por eso te dice, estás enamorado, ¿no? ¿Qué sucede cuando estás enamorado? ¿Me pueden decir a alguien qué le sucede cuando se enamora? A ver. ¿Saben qué cosa es el amor platónico? Siente que todo el mundo está a favor de él. No. Cuando uno No, se no enamora, sé cómo solo piensa en describirlo. una persona. A ver, qué dicen los bravos? Pues, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los alumnos de quinto y secundaria? Y no me digan que nunca se han enamorado. Solo se piensa en una persona.
Claro, pero ¿cómo cambia? ¿Cómo tu forma? ¿Cómo, cómo te Piensas en una expresas? persona, sientes como que estando a ella todo el mundo puede ser posible, Ah, ya, como que encuentras la felicidad en tu vida. claro, pero nada más que felicidad será. ¿Y qué pasa cuando se pelean una pareja? Se nota su alegría, muy bien, No, eso ya es feliz. otra cosa. Pero es parte del amor, pues. Si el amor es justamente para poder ser felices, como dice, pero cuando también estás enamorado sufres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso, profe? Ah, ilusión. La ilusión es otra cosa, mi querido Solano, ¿no? La ilusión es algo que es momentáneo o una cosa que es efímero, ¿no? Ejemplo, la ilusión es, por ejemplo, que tú conoces a alguien, pero es por un tiempo y después te das cuenta que no es. Entonces la ilusión es como, alguien me lo dijo, es como una cera, una vela. Mientras esté encendido y mientras haya cera, el fuego va a mantenerse. Pero una vez que se acaba la cera, el fuego desaparece. Eso es ilusión, me dijeron, que es muy diferente el estar enamorado o el amor propiamente, ¿verdad? Entonces, el enamorado, cuando hablamos de los sentimientos, ¿no? El sentimiento es pues cambia tu forma de ser, te vuelves más romántico, te gustan los temas más que hablan del amor, cambia tu literatura, antes eras un regañón, te molestabas de todo, pero como te llegó el amor, aceptas todo, antes tu hermanito, tu hermanita te agarraba tus cosas, te molestabas, pero ahora le dices, no, sí, ve nomás, no te preocupes, te aplatanas, en otras palabras, te aplatanas, un aplatanado eres. O estoy hablando en ambos, ¿ah? Como te adaptas a todo. Claro, o sea, es que estás enamorado, pues, como muchos los que están ahí y no por eso no abren sus cámaras. Entonces, eso es el amor. Entonces, mira, si tú lo analices propiamente al amor, pues, ¿qué cosa es? ¿Lo compras en la esquina? ¿Lo aprendes en un libro? Eso es propio de la cuestión subjetiva de tu alma. Ese es subjetivo, ¿entiendes? Pero eso también te causa ¿qué cosa? Te causa sentimiento, dolor también te causa, muchas veces la muerte. Y hay obras, hay donde, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Usted habrá leído a Romeo y Julieta o se habrá enterado, ¿no? Hasta la muerte llegan. Las visiones te proyectas. Y de verdad, cuando te enamoras por primera vez, que de repente ya a ustedes les ha sucedido, y a mí sí me ha sucedido, yo creía ya haber encontrado a la mujer de mi vida, a la mujer de mis sueños. Y yo ya dije, con ella me realizo. Te estoy hablando cuando tenía, pues, ¿cuánto? A ver, 15, 16 años, cuando primera vez que me enamoré. Creía que con ella yo ya me iba a casar, que íbamos a tener una familia. Le decía, y ella me escuchaba, no te preocupes, nos vamos a casar, vamos a tener nuestros hijitos, nuestra casa. Y ahora lo cuento y me río, no es una anécdota. Ella, por cierto, ya tiene otro compromiso, ya está casada, yo también, o sea, no ha sido, no se ha dado, pues. Algunos Solo, casos, solo una anécdota. claro, hay unas excepciones que se puede dar, ¿no? Pero son excepciones. Pero esos son, pues, las visiones que te nace cuando estás enamorado, ¿eh?
porque por muchas cosas vas a ir pasando. Vas a conocer más gente, más situaciones. Y ahí es donde cambia totalmente de lo que tú algún día pensaste. Pero de eso se trata, pues, porque es parte del humano. Ojo, también es el prisma, ¿no? Que es, hay muchas personas que, por ejemplo, muere su ser amado, su ser amada, lo respetan hasta el último de sus días. Ya no se vuelven a casar ni nada, ¿no? Entonces, eso es también parte del romanticismo. La religiosidad se asocia al hombre con Dios y Dios con la naturaleza. Aparecen las temáticas también el demonio y muchos escenarios son lugares religiosos. Entonces, todas estas características aparecían en la época cuando se hablaba del romanticismo. Ahora sí, propiamente vamos a analizar la obra Rimas, ¿ya? Rimas, el gran Gustavo Adolfo Bécquer, los puso números romanos, ¿ya? La rima 1 a la rima 11, por ejemplo. De la rima 1 a la rima 11, ¿de qué habla? Es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. Aquí hablará qué cosa es una poesía, qué cosa es una creación literaria. Y todo esto a través, ojo, no te narra, no te escribe así como una especie pues, de una obra narrativa, no, a través de poesías lo dice él. De la rima 12, a ver si ustedes conocen números romanos, ¿qué número es la que sigue? De la rima 12 a... 29. Muy bien, mi querido Corihuamán. A la rima 29 trata del amor y de sus efectos en el alma del poeta. Esta partecita, los enamorados, por cierto, les recomiendo que lean desde la rima 12 hasta la rima 29. Habla justamente de todo lo que es el amor. Poemas espectaculares, sencillos, ¿ah? Si tú estás enamorado y te gusta escribirle, pues aquí tienes material para que lo hagas. De la rima 30, a ver, ¿a qué rima? ¿Qué número? 51. Muy bien. De la rima 30 a la rima 51 pasa a la decepción. Miren, a ver qué dice el chat. Profe, el internet me está botando, voy a salir, voy a entrar, si no voy a entrar, por favor me considera mi asistencia. Ojalá, Fabián. Muy bien, Fabián, ya, ojalá, Fabián, que sea verdad. Entonces decíamos que la rima 30 al 51 pasa a la decepción. Mira, habla también ya de la decepción del amor y el desengaño que el amor causa en el alma del poeta. Aquí para los corazones rotos, por ejemplo, para los que han sido, pues, engañados, ¿no? Ahí está, de la rima 30 a la rima 51. De la rima 52, a ver aquí, los quiero ver. 86. Muy bien. ¿Quién es Cielo? Romero. Ah, Sofita, ¿cómo estás, hija? Exactamente. Aquí tenemos 50, 10, 10, 10, 30. Y esto es 5 y 1, ¿no? Entonces estamos hablando 86. De la rima 52 a la 86, muestra al poeta enfrentado a la muerte, decepcionado del amor y del mundo. Y dice, no, adiós, mundo cruel. Y jala, ¿qué cosa? Jala la palanca. Ya. Entonces, de todo esto habla el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Si tú, por todos los lados que tú lo ves, es netamente romántico. Por eso que es el padre, el máximo de los poetas románticos de toda la literatura mundial, ¿no? El gran Gustavo Adolfo Bécquer. Y ahí está, algunas rimas. A ver, aquí tenemos la rima 4. No digáis que agotado su tesoro,
De asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras hay en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Por ejemplo, en esta rima, mis queridos alumnos, habla sobre lo que es la poesía. Pero la poesía continúa, el poema continúa. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que refleje los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Con cuál de las estrofas te quedas? Pues está bonito. Todas son bonitas, pero especialmente la última, ¿no? Imagínate tú, ese día estás inspirado, le quieres escribir en el chat a tu peor es nada, a tu media naranja, a tu sufrimiento, a tu tormento, ya, vamos poniéndole los nombres que tú quieras, y le escribes, ¿no? Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras respondas del labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Entonces acá tú le cambias, ¿no? Porque hay otros vivos que le cambian. Mientras exista una mujer hermosa como tú, Florencia, Anastasia, ya le pones el nombre, Anacleto, ya. Entonces ahí ve, ¡pum! Te anotas un poroto, unos jamones de ganas, ¿te das cuenta? Pero aquí vamos a ver, esta ya en 4 versos, mire lo que dice. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esa es la rima 21. ¿Qué les parece, mis queridos alumnos? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Eh? La rima 21, por si acaso. Ahí está. Aquí, ¿qué número de rima tenemos? A ver. 44. Muy bien, 44. La rima 44, ¿qué nos dice? Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmiente con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. ¿Ya ves? Soy un hombre y también lloro. Ay, ay, ay. Cuando se viene el perdón, disculpa, no sé, o el día en que tú vas a terminar, pues, llegue ese día. Pancho, ¿qué pasa, Juanita? Quiero hablar contigo, algo importante. Nos vemos en el parque de siempre. ¿Qué me vas a decir? No, espero que vayas. Y ahí le dices, ¿no? Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmiente con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre y también lloro. ¿Ah?
Hablen, pues, muchachos, un aplauso. Ah, listo, están pedazos estos alumnos de quinto. Ah, de verdad, son más, pero parecen piedras, rocas. ¿Están allí, alumnos? Sí, profe. Entonces, como no están allí, viene el castigo. Actividades, entonces, van a desarrollar. Ahora sí. Profe, No dicen nada, no hay un aplauso, nada. Parecen zombies, parecen ahí, caramba, no sé, cadáveres andantes. No tienen ni corazón, creo que ya lo han perdido ahí en una anticuchería. Caramba, ya pues, muchachos, vamos, reaccionen. Y después dice que son de Alianza Lima, corazón para querer, no sé qué cosa más hablan, no tienen nada ustedes. Ya a ver, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Nada, como siempre. Entonces, vamos. A ver, hay una obra que se llama La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Así que parecen los alumnos de quinto, La palabra del mudo. A ver, número 1. ¿Qué situación se describe en la rima 4? Eso tú lo vas a analizar, lo vas a volver a leer, ¿no? Si no haces todo atento, lo vuelves a considerar. Aquí está la rima 4, ahí está. Esta es la rima 4. Y sobre la rima 4, te estoy preguntando, ¿qué situación se describe en la rima 4? Sustenta tu respuesta. La segunda pregunta, ¿cómo se expresa el poeta en la rima 21? ¿Qué características tiene? A ver, vamos a ver la rima 21. Ahí está. Este es un verso sencillo, hermoso. A ver tú, de acuerdo a lo que has entendido, me vas a responder. En la rima 44 es revelador y contundente, perdón, respecto a los sentimientos del poeta. ¿Cómo interpretas esa poesía? En la rima 44 es revelador y contundente respecto a los sentimientos del poeta. A ver, vamos a ver. Aquí está lo que acabamos de leer. Ya más o menos te imaginas cuándo se da esto, en qué situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se termina? ya como cuando se separan. Muy bien, cuando llega el final, pues, y verdaderamente se quiere. Ejemplo, ¿no? En el caso de ustedes, y propios son de la edad. Mamá se enteró de que está saliendo con el chico, o papá se enteró. Y en casa, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué, Juanacha? Es la última vez que yo te vea con él. La próxima yo te veo, te hago escándalo. No me interesa. Mira, no me interesan tus amigos ni nada. A ella le dicen, ¿no? O tus amigas, qué sé yo. Y ya papá, ya se va a su cuarto y llora. Entonces, o otro de repente tiene más confianza con la mamá. Mamá, pero déjame que hable pues con Sinforoso. Quiero decir que me escuche. Ya, y van ese día, ¿no? Asisten. Ya, pues, esos labios, como dice aquí, ¿no? Como un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo, o sea, ya está viendo en sus ojos. ¿A qué fingir el labio, risas que se desmienten con los ojos? O sea, ya no sonríes. Yo sé que el día de hoy me vas a decir algo gravísimo, algo que me va a doler demasiado. Llora. No te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora. Nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre. También lloro. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y eso es la pregunta número 3. Es revelador y contundente respecto a los sentimientos del poeta. ¿Cómo interpretas esa poesía argumento? Y lo dibujas al gran Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, mis queridos alumnos, a ver, pues, abran su camarita, pues ya, vamos a... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir?
A ver, Profe, que las poesías están muy bonitas. muy bien, Raciel. Ahí está. Ese es el gran Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? A ver, ¿qué les pareció? Pues chicos, parecen corazón de roca, parecen corazón de, no sé, de mármol, no sé. A ver, ¿tienen corazón ustedes o no? A ver, ¿qué dice Vic? Ah, Mayeli Silva dice no. Ah, ¿Qué nos Qué dice feo. Víctor Fernández? Hoy día no ha opinado Víctor Fernández. Cuéntame algo, Víctor Fernández. Después también aquí, a ver por acá. A ver. Ujú. Adriana León, ¿qué nos puede decir? Hoy día se está apagada tu cámara. ¿Mm? Bueno, profe, me deprimo con la clase. O sea, pero este es el romanticismo, pues, mi querido Víctor. O dime, Víctor, que tú nunca se está enamorado. A ver, dime. Abre tu cámara y dime mirándome a los ojos. Ah, Que me va a pues. poner a llorar, profe. Es así, y eso es parte de, pues, pareciera que cuando, ahí está Mayerly Silva también nos puede decir algo, nos puede opinar. Por eso decía Adriana también nos puede opinar algo, nos puede decir, ¿no? Es que es eso es, ¿no? Pero miren, de lo que ahora de repente les haya pasado, de repente alguna decepción, algo, situaciones, esto va a ser como una anécdota. Ya te imaginas, ¿no? El capítulo de esa parte que yo habíamos quedado con todo, con ella. Te hablo de la chica. Y cómo terminó, ¿eh? Cómo llegamos a un punto ahí. Eso no te lo voy a contar. Quédate picón. Entonces, picón. Muy bien, bien alumnos. Ahí vamos ya entonces acabando.